Está con nosotros el doctor Carlos Alonso Lucio. Doctor Lucio, qué gusto saludarlo, un placer. Gracias por atendernos y bienvenido a Vía Pública. No, Juan Carlos, una alegría estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Carlos Alonso, tal vez quisiera iniciar hoy yo preguntándole qué tanto o qué tanta mentira ha sido la que ha generado en torno a una realidad del M-19 en su momento el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Por estos días se hablaba precisamente de conmemorar un año más de la partida de uno de los grandes compañeros suyos y de muchos que hicieron parte de ese M-19 y que por supuesto usted salió en las redes muy molesto a desmentir varias de esas acciones que hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado. ¿Cómo le fue con ese ejercicio y qué tanto Colombia se dio cuenta que detrás de ese proceso del señor Pizarro, a quien recordamos todos, por supuesto, en la historia política de este país, no era tan cierto como lo que hoy o nos contaba en sus historias y en sus discursos y en sus entregas el hoy presidente Gustavo Petro? Mire, Juan Carlos, evidentemente yo creo que la historia del M-19 ya forma parte de la historia del pasado de Colombia. Fue una organización que vivió la experiencia de la guerra y de la política en Colombia en los años 70, 80, comenzando el año 90. ¿No le escucho? Sí, le escuchamos, doctor Carlos Alonso. Ah, perfecto, que yo no le estaba escuchando. Y se hizo la paz. Prácticamente mes y medio, 2 meses después de firmada la paz en el año 90, en 1990, Carlos es asesinado en un avión de Avianca convertido ya en candidato presidencial. Y de allí deriva, digamos, de ese proceso de paz con el M-19, deriva algo muy importante en la historia política colombiana, cuál es la Constitución Política del año 91, de 1991. Podríamos decir que el proceso de paz con el M-19 aterriza en un ejercicio constituyente, en un escenario político, en la búsqueda de una constitución democrática moderna para la paz. Ese asesinato de Carlos fue hace ya el 26 de abril pasado, se cumplieron 33 años. Y yo me sorprendí mucho cuando he leído algunos textos escritos por Petro, uno hace alrededor de 10 años y el último en la autobiografía que publicó en medio de su campaña presidencial hace año y medio, cuando dice mentiras absolutas, tanto frente a la paz del M-19 como frente a Pizarro. Mire, Carlos Pizarro fue el líder, digamos, que termina haciendo el proceso de paz del M-19. Cierra la etapa histórica del M-19 como organización rebelde y alzada en armas. Y era un líder, pues, tremendamente destacado, respetado al interior del M-19 y también respetado y querido por un sector muy grande del país. Petro comienza diciendo en un delirio, a mi juicio, una gran mentira, y es que la decisión de Carlos, mire, la primera reunión con el gobierno del presidente Barco para hacer la paz ocurrió el 10 de enero de 1989. En esa reunión va el equipo del gobierno con Rafael Pardo al frente y el jefe del M-19 se reúnen y se firma realmente el documento más importante de todo el proceso de paz, donde el M-19 se compromete a hacer la paz y el gobierno también. La versión de Petro es que Pizarro llegó a esa reunión con una carta tramposa bajo la manga, que consistía en sabotear la reunión, porque según Petro, Pizarro había hecho un acuerdo con Jacobo Arenas de las FARC para boicotear la paz con Barco. Y que hubo una reunión en la mañana de ese día, a donde Pizarro es muy agresivo, y que al mediodía Pizarro se reúne con Petro, y Petro convence a Pizarro de que haga la paz, y prácticamente es él quien, a partir de una epifanía, dice él, a las orillas de un río,
es como el autor intelectual o el padre inspiracional de la paz con el M-19. Ahí hay de entrada una mentira real. Primero, Petro no era una persona importante al interior del M-19, ni tenía una relación con Carlos Pizarro como para decir que Petro podía incidir sobre Carlos. Segundo, no es cierto que Carlos fuera a hacerle trampa al gobierno. Inclusive hay declaraciones de Rafael Pardo donde dice, mire, siempre vi en Carlos Pizarro un interlocutor serio, confiable, fiel al proceso de paz. Dice uno, ¿por qué dice Petro esa mentira? Para intentar mostrarle al país una importancia que él no tuvo, ni al interior del M-19, ni en el proceso de paz. Entonces, yo hago esta aclaración, uno, porque me parecía que era justo con la memoria de Carlos Pizarro como un hombre de paz, además porque fuimos personalmente muy amigos. Y segundo, porque me parece que no tiene sentido que el país siga creyéndole mentiras a Petro. Es decir, no creo que un liderazgo político serio deba basarse en decir mentiras. Esos son liderazgos de pies de barro que poco a poco la gente va a ir encontrando y que pues la mentira nunca construye ni democracia, ni paz, ni país, ni nación, pues. Por eso fue que hice un inventario en ese programa de las mentiras que Petro ha dicho tanto sobre Carlos Pizarro como sobre la paz del M-19. ¿Quiere decir con eso, doctor Carlos Alonso, usted está desestimando esas declaraciones de Gustavo Petro donde él habla que él lideraba esa ala pacifista en el M-19 y que Pizarro estaba al frente de un ala militarista? Exacto, mire, para empezar, y puede usted preguntárselo a las personas que vivimos y que vivieron el M-19 en realidad. Jamás, en ningún momento de la historia del M-19 pudo decirse que en una reunión de dirección nacional o que al interior de la organización hubiera un ala de pacifistas y un ala de guerreristas. Eso nunca fue así. Por el contrario, siempre que, es más, el M-19 propone en cabeza de Jaime Bateman la paz en 1980 sobre la Embajada de la República Dominicana. Y desde ese momento que Jaime propone la paz, absolutamente toda la dirigencia y toda la militancia del M-19 acoge esa propuesta como propia y empieza el desarrollo. Cometimos grandes errores y también caminamos importantes aciertos. Pero lo cierto es que nunca la organización se dividió entre guerreristas y pacifistas. Eso es un embuste de Petro. Claro. Doctor Carlos Alonso, hoy el país está entre los que apoyan a Petro, otro sector que está decepcionado de Petro y otro que está muy preocupado con lo que está pasando en el país. ¿Cómo califica hoy usted, porque ese es el discurso que tal vez lo llevó a la presidencia, de haber estado militando tal vez en las filas del M-19, con una idea de cambio, de progreso para el país, pero hoy con mucha decepción desde muchos sectores de Colombia, pensando en ese futuro? Y hay quienes, como usted, que hicieron parte, que estuvieron muy cercanos a ese M-19, se sienten de pronto decepcionados por lo que hoy tienen como líder a un presidente que de pronto en algún momento sacó pecho nombrando las banderas del M-19. Mire, Juan Carlos, respondo muy personalmente. Desde antes inclusive de la campaña, desde hace mucho tiempo, yo es que no siento, con base en mi experiencia y en mi vida en el M-19, que Petro identifique y represente esa época, esa causa, esa gente, esos momentos. Luego, para mí Petro no significa una frustración o una decepción en términos de M-19. Para mí es que no lo siento como, nunca lo sentí que representara esa historia y esa realidad de esa época. Sin embargo, ese no es el problema. Es más, yo diría que sí, claro, es decir, uno podría hacer una lectura, crear, si se quiere, una geometría de la gente que creyó en Petro, la gente que se decepcionó de Petro, los que siguen de acuerdo con Petro, etcétera. No. El problema es la democracia y el problema es el país. Es más, yo no creo en la absoluta personificación de la discusión política. Es decir, nosotros en Colombia tenemos un déficit, si se quiere, de la cultura política, de verlo todo en clave de caudillos. Y entonces convertimos esos caudillos en cada presente y en cada conflicto
casi que en un antes y un después de ese personaje. No, la historia no se divide ni antes ni después de Petro. Lo que pasa es que Petro es un presidente que llega a través de unos procedimientos democráticos establecidos en una constitución. Y el problema es que está traicionando esos principios democráticos de una constitución que además, sí señor, tuvo que ver con la paz del M-19 y fue hija, y es hija en buena medida de ese proceso histórico de ese momento. Yo lo que creo que, decir, de alguna manera, si convertimos la discusión entre petristas y antipetristas, banalizamos la discusión. Le quitamos la verdadera seriedad y profundidad que debe tener en un momento en que la sociedad colombiana debe salir a defender su democracia, a defender la limpieza y la transparencia de las elecciones, a defender la libertad, la vida y la honra de los ciudadanos, a defender los equilibrios de poderes al interior del Estado colombiano, a defender la independencia de la justicia, a defender la transparencia en la contratación pública, a defender una serie de principios que son conquistas civilizacionales, civilizadoras de nuestra historia. Yo creo, y en eso, digamos, he enfocado el esfuerzo del último tiempo en advertir el gran peligro de lo que a mi juicio es la verdadera estrategia de Petro para atornillarse y perpetuarse en el poder. Sí. Que es la milicianización. Claro, de eso quería hablarle, doctor Carlos Alonso, y usted inclusive lo ha comentado, lo ha opinado en una columna, y usted ha sido muy claro en este tema. Usted argumenta que hay una amenaza real de Gustavo Petro y que tiene que ver eso con lo que usted ha mencionado, milicianización del país. ¿Cuál es la intención que podría tener? Porque usted ha hablado que lo que se busca desde el presidente Petro es llevar o imponer su ideología marxista en Colombia. Mire, inclusive más allá de una ideología marxista o izquierdista, lo que estamos hablando es un tema de las tiranías y los autoritarismos. Yo creo que en este momento de la historia, más que el eje de discusión derechas e izquierdas, que no empata exactamente con el presente, el problema es retomar la historia en clave de democracia y autoritarismos. Porque la historia de la humanidad conoce casos de tragedias históricas, de naciones enteras, de continentes enteros, a donde se enseñorean los gobiernos, las formas autoritarias del poder, tiránicas del poder, y terminan acabando con todos. Es más, si usted revisa la historia de la humanidad, uno podría decir que las grandes tragedias no las han producido ni los izquierdistas ni los derechistas, sino los tiranos y los autoritarios. Cuando usted revisa la experiencia de Hitler, cuando usted revisa la experiencia de Stalin, cuando usted revisa la experiencia de Mussolini, cuando revisa la experiencia de Mao, cuando usted revisa la experiencia del señor Chávez aquí enseguida, y de Maduro aquí enseguida, y del señor Ortega hoy en Nicaragua, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que las sociedades y los ciudadanos de la democracia siempre tenemos que tener una especie de instinto de conservación contra los autoritarismos que pueden asaltar en cualquier momento la historia de las sociedades a un precio en vidas humanas, en libertades, en economía, en bienestar, en convivencia, impresionantes. Y yo creo que en este momento en Colombia, Petro no es una persona que respete realmente los principios y el sentido democrático de la vida política y social del país, y que está avanzando hacia la construcción, hacia el empoderamiento de un modelo autoritario, tiránico y arbitrario. ¿Y cómo lo está haciendo? Que es lo importante de verse. No es a través únicamente del ejercicio de las propuestas de reformas irracionales que se discuten en el Congreso de la República, y que va y viene la mermelada, y que va y viene la corrupción, y que va y viene el desencuentro, y los puestos y los ministerios. Es que hemos visto cómo se han multiplicado con el amparo, la protección y, si se quiere, con la promoción del gobierno, una serie de formas milicianas de acción de las bases sociales y políticas del pacto histórico.
de ese grupo de alianzas que estuvieron para, en un momento electoral, llevar a Petro a la presidencia de la República. Le pongo ejemplos. ¿Qué es la milicianización? Mire, la milicianización es cuando una guardia indígena, que llaman guardia indígena, con palos, formación militar, filas, porte, órdenes, mandos, radios, salen a invadir tierras de la gente y el Estado no puede enfrentarlos. Cuando una guardia indígena sale a bloquear las carreteras o sale a invadir a Cali, como lo vimos en el año 2021, y salen a bloquear las carreteras del país como las primeras líneas, o como las guardias campesinas del señor Iván Mordisco, a nombre supuestamente de los campesinos, se arman, se organizan con radios, cercan con toda la ritualidad militar a un grupo de 78 policías enviados por el Estado para proteger una empresa legal que tiene un contrato con el Estado, y sencillamente lo cercan, los rinden, los humillan, degüellan a un muchacho policía, y el presidente de la República da la orden a una unidad de ejército que estaba a 10, 20 metros de allí, de que no acudiera en solidaridad a apoyar a esa unidad de policía, y termina rendida la unidad de policía y humillada. Eso es milicianización. Porque ahí el presidente de la República, a través de una orden, le dio la victoria y el control territorial a la milicia del señor Iván Mordisco. Y 15 días después, el país tuvo que ver, alarmado y adolorido, cómo unas milicias asaltan a las 2 o 3 de la mañana a un grupo de muchachos soldados que patrullaban y cuidaban el oleoducto del petróleo de los colombianos. Asesinan a 9 muchachos, y la orden del gobierno, en vez de perseguir a quienes los asesinaron, es que retira el ejército, retiran los cadáveres, evacúan el batallón, la unidad física del batallón a donde operaba esa unidad, y después entran las milicias que mataron a los jóvenes y desmantelan, descuartizan, derruyen ese batallón, y el control territorial de la zona queda en manos de las milicias. Las bases del pacto histórico, de las fuerzas políticas que apoyan al presidente, han decidido darse a una organización miliciana para imponer mediante formas y acciones violentas sus intereses políticos y sus intereses económicos contra el resto de la población. Entonces todo el mundo dice, sí, eso es cierto y lo hemos visto. ¿Y eso qué tan grave es? Vaya, pregúnteles a los venezolanos qué pasó con los colectivos chavistas. Vaya, pregúnteles a los rusos qué pasó con las guardias rojas del partido bolchevique en el 17. Vaya y pregúnteles a los italianos qué pasó con las escuadras y las camisas negras de Mussolini en la toma de Roma. Vaya y pregúnteles a los alemanes y a los europeos en qué terminó la historia de las milicias hitlerianas, camisas pardas, SAs y SS en la historia de la humanidad. En últimas, lo que estoy planteando es, nosotros los ciudadanos colombianos no podemos perder la democracia que hemos construido ni perder el país a cuento de permitir que unos grupos políticos y sociales terminen organizándose para ejercer el matoneo y la violencia sobre el resto de la población. Ese es todo el planteamiento, Juan Carlos. Claro, y muy bien explicado, doctor Carlos Alonso, y se lo agradecemos. Es decir, escuchando lo que usted nos cuenta y le cuenta hoy a los oyentes en el país, usted ratifica prácticamente lo que ha dicho doctor Carlos Alonso, es decir, el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo dice usted, está dispuesto a pasar por encima de lo que sea para poder quedarse ahí atornillado en el poder. Es que mire, a ver, eso es un tema que más que ideológico, a mi juicio, es psiquiátrico y tiránico. Porque yo creo que los colombianos no solamente debemos aprender a mirar, sino que debemos aprender a observar y a pensar sobre lo que vemos. Pero si usted revisa el itinerario de cómo Petro gobierna, cómo nombra y desnombra ministros, cómo propone contra... Mire, ¿a usted le parece que no es una actitud tiránica y, a mi juicio, psicótica? Hagamos un análisis frío del tema
del manejo de la política de hidrocarburos en el país. Miren, señores, los expertos, los estudiosos del tema, los empresarios, los ambientalistas serios, la gente racional ha dicho, hombre, presidente, claro que hay que atender el tema del cambio climático, claro que hay que hacer una reconversión energética, pero eso no puede ser de la noche a la mañana. Mire lo que significan los ingresos del petróleo en el desarrollo nacional. Mire lo que significa esa industria en el peso específico de la economía nacional. Mire tal cosa. Y sencillamente por una obsesión que él dice que es de honor y de convicción, toda la racionalidad de la discusión pública la manda a la basura por una obsesión personal. Eso es propio de una actitud y de una psicosis tiránica. Tiene que hacerle caer en cuenta a la sociedad colombiana de que estamos ante un peligro. Eso que parecía sencillamente una obsesión de discusión y de debate el 7 de agosto. La principal empresa de los colombianos, que es Ecopetrol, vale el 25% menos. Y produjo el 15% menos de ingresos. Es decir, son consecuencias que ya empezamos a pagar en la práctica por la condición tiránica, antidemocrática e irracional del presidente de la República. Entonces, cuando vemos eso frente a la reforma a la salud, cuando vemos eso, mire, no hay un solo experto. Tal vez la persona que más ha participado de procesos de paz en la última historia de Colombia ha sido yo. Pero usted revisa lo que dice Eduardo Pizarro, lo que dice Rafael Pardo, lo que dicen los negociadores de Santos, todos los que hemos estado en procesos de paz del año 82 para acá. Le hemos dicho al gobierno, señores, ese planteamiento de ustedes de la paz total es una locura. Eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no tiene un orden ni un itinerario, eso no tiene concepto, eso es irreflexivo, eso no tiene ningún asidero constitucional, estratégicamente está mal planteado, eso no conduce sino a un desastre. La pregunta ya no es si Petro es tiránico o no, el país lo está viendo. La pregunta es si los colombianos vamos a dejar que acabe con el país y nosotros mirando. La pregunta no es cómo es Petro, la pregunta es qué tenemos que hacer los colombianos para defender a Colombia. Ese es el problema del presente. Y una de esas defensas, y tal vez por último, doctor Carlos Alonso, atendiendo y agradeciéndole estos minutos con los oyentes en el país, usted propone impulsar, de esto que nos ha mencionado hoy, por supuesto, un referendo. ¿En qué consistiría este referendo? ¿Es prohibir todo tipo de milicias y organizaciones que estén destinadas al ejercicio de la violencia? ¿Cómo se plantearía y cómo sería este proceso? Mire, le decía ahorita a Juan Carlos que lo que ya los ciudadanos tenemos que preguntarnos es el cómo. ¿Qué tenemos que hacer para defender el país? ¿Qué tenemos que hacer para no seguir pagando las consecuencias, para no pagar las consecuencias en democracia, en derechos humanos, en convivencia, en seguridad, en economía de lo que nos está pasando con Ecopetrol ya? Hemos un grupo de ciudadanas y ciudadanos demócratas planteado un referendo. ¿En qué consiste el referendo? En que vamos a llevar a la Constitución, para escribir en el mármol constitucional, una serie de elementos que son inviolables para Petro y para cualquier presidente de la República en Colombia. Primero, el principio del monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado democrático es inviolable y es innegociable. Ningún presidente de la República puede sentarse ni con ninguna guerrilla, ni con ningún clan, ni con ninguna primera línea, ni con ningún grupo de narcotraficantes a negociar ni una sola coma de ese principio rector de la democracia colombiana. Segundo, se prohíben todo tipo de milicias. Llámese guardia indígena, guardia campesina, guardia cimarrona, primera línea, autodefensa, paramilitar, barras bravas, capuchos universitarios, gaos, clanes, todo ese tipo de organizaciones, porque no puede haber organización social ni política que se organice con formas milicianas
para ejercer ningún tipo de violencia contra los ciudadanos y contra la sociedad. Es decir, lo que tenemos planteado en este momento, Juan Carlos, es un desafío entre los milicianos de Petro y los ciudadanos colombianos de la democracia. Un referendo por su naturaleza, que es uno de los mecanismos de participación fundamentales de nuestra Constitución Nacional. Los referendos o son de la ciudadanía o no son. Este no es el referendo de Lucio, ni es el referendo de un pequeño grupo. Los referendos o son de la ciudadanía o no son, no prosperan. Para que prospere, entonces, por eso estamos invitando, vamos, organicémonos, seamos ciudadanos, expliquémosle a la sociedad entre todos este tema y actuemos, porque no podemos quedarnos viendo la tragedia nacional, viendo el incendio paulatino de la sociedad hasta que sencillamente llegue hasta los bordes de nuestros hogares. Ese es el tema fundamental y la preocupación mayor, Juan Carlos. Pues doctor Carlos Alonso, de verdad que interesante escucharlo, su planteamiento, su posición, su análisis sobre el tema de lo que está pasando hoy en el país, de lo que viene desde el presidente Gustavo Petro. Le agradecemos mucho estos minutos, doctor Carlos Alonso. Ojalá podamos compartir otro cafecito acá presencial y agradeciéndole hoy su tiempo para que sigamos debatiendo y analizando y mirando cómo va a ir avanzando precisamente esa propuesta de ese referendo que usted tiene para los colombianos. Le envío un fuerte abrazo, doctor Carlos Alonso. Carlos, soy yo quien queda muy agradecido con usted y con todos los amigos de Todelar. Mil gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, muy amable. Gracias a usted. Gracias. Es el doctor Carlos Alonso Lucio. Le agradecemos este tiempo, porque era importante escucharlo, tal vez, esas denuncias que se han conocido, su expectativa, su óptica política de análisis. Este tema de los no alineados, que por supuesto es a través de esa página hoy que se va a explicar el tema del referendo, pero es claro lo que ha explicado hoy el doctor Carlos Alonso Lucio, que manifiesta que Gustavo Petro no tuvo importancia alguna, por ejemplo, ni en el proceso del M-19, ni en el proceso de la redacción de la nueva Constitución Política del 92, desmintiendo tal vez lo que ha querido enmarcar sobre Carlos Pizarro, si él era del ala pacifista y Pizarro era del ala militista, pero temas más puntuales, por supuesto, que hoy preocupan.